Bueno, entonces la catequesis de esta noche es la catequesis 18, que se titula Vocación original al matrimonio. Y mi comentario lo titulé El matrimonio como vocación. Bueno, la idea es que en este documento, digamos que el Papa no trata otro tema distinto al del mismo título, ¿sí? O sea que el matrimonio es como nuestra vocación. Vocación significa llamado, ¿sí? Nuestro llamado principal como seres humanos. Y entonces lo que voy a tratar es de justificar esa tesis desde la psicología y la filosofía, ¿sí? Entonces voy a ir leyendo los párrafos y ahí vamos comentando. El matrimonio como vocación. El título de esta catequesis 18 del Papa Juan Pablo II es muy explícita al respecto del contenido de la misma. Se trata de entender que la vocación originaria de los seres humanos es la de acompañarse el uno al otro. Ya la misma creación del humano, como hombre y mujer, evidencia que estamos hechos el uno para el otro, pues el hecho de nuestra condición sexual binaria implica que no podemos existir el uno sin el otro, no solo para la reproducción biológica de la especie, sino para toda la existencia humana. Bueno, esa es la tesis, ¿no? Y se fundamenta en el acto creativo de cuando Dios hizo al hombre varón y mujer, ¿sí? O sea, macho y hembra. Entonces digamos que ahí tenemos una fundamentación biológica de la tesis, ¿sí? Ya que estamos hechos en forma binaria, ¿sí? O sea, necesitamos al otro. Entonces, ya que por naturaleza necesitamos al otro, entonces nuestro llamado principal es a vivir al lado del otro, ¿sí? Con el otro. Bueno, y el ejemplo típico que ya hemos conversado mucho, bueno, pero es el de la reproducción, ¿no? Los seres humanos no pueden reproducirse si no es en el encuentro del macho y la hembra. Pero aquí se trata de que no solo la reproducción, o sea, no solo la supervivencia de la especie, sino la existencia misma, ¿sí? Requiere de nuestra comunión con la pareja, ¿sí? Con una pareja. Y vamos a ver cómo justificamos esto desde otros criterios, ¿sí? No solamente el bíblico o el biológico. Bueno, así la vocación originaria del humano, como un vivir en pareja, fundamenta retos o comportamientos de la convivencia humana. El mismo Aristóteles lo reconoce cuando en la política escribe. Entonces, mi idea es esta. Ethos significa comportamiento. Y de ahí viene la palabra ética, que en griego se dice ethos y en latín se dice mores, ¿sí? Y de mores viene la palabra moral. Entonces, cuando decimos ético moral, nos estamos refiriendo al mismo concepto. A veces se hace alguna diferencia respecto a que la moral tiene que ver con el deber ser de las personas como individuos, ¿sí? O como personas, digamos. Y la ética tiene que ver con el derecho, ¿sí? O sea, con las normas de una sociedad. Pero ambos pertenecen al mismo campo semántico y realmente son lo mismo, ¿no? Esto es la traducción griega, es así, el término griego de lo que de costumbre y mores o moral, el término latín. Y entonces, mira, según la ética aristotélica, eh, o la filosofía aristotélica en su totalidad, ¿no? El deber ser de las cosas reviene de su naturaleza. O sea, antes de que uno pueda decir o afirmar cuál es el deber ser de algo, primero tiene que decir a qué se está refiriendo, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza de la cosa? Entonces, mira, por nuestra propia naturaleza, ¿sí? Ya que somos una especie sexual binaria, ¿sí? Entonces, de ahí nos viene el que nuestra vida está en referencia al otro, que nos complementa, ¿sí? Y por eso el comportamiento de los individuos, ¿sí? Se remite a esa naturaleza, ¿sí? A que somos seres gregarios,
Entonces estamos en referencia al otro. Y si somos seres binarios, estamos en referencia al del otro género, ¿sí? O sea, el macho en referencia a la hembra y la hembra en referencia al macho. Bueno, aquí puse un texto de la política de Aristóteles para justificar este hecho desde la política. Bueno, Aristóteles entiende por política como el ordenamiento social debido, ¿sí? El ordenamiento que una sociedad debería tener para poder convivir en paz y ser feliz y demás. Polis significa simplemente la ciudad, ¿no? Entonces, política aquí es el ordenamiento de la ciudad, ¿sí? Y es lo que hoy en día entendemos como ciudadanía, ¿sí? O sea, un ser político es tener funciones de ciudadano. Entonces, mira, recordemos entonces para Aristóteles, el deber ser viene de la naturaleza, ¿no? Pues pongo un ejemplo antes de que veamos el texto de Aristóteles. Por ejemplo, mira, el deber ser de una silla. O sea, cuando uno predica cuál es el deber ser de la silla, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función, ¿sí? ¿Cuál es el uso? ¿Cuál es el comportamiento adecuado ante esa silla? ¿Cierto? Por eso hablamos de etos, ¿sí? Entonces, el comportamiento adecuado ante la silla es que uno la use para sentarse, ¿cierto? Para descansar en ella. Si uno la usa para otra cosa, pues no está respondiendo a la función de la silla. Si uno dice, no, yo quiero es pararme en la silla para que me sirva para colgar algo o hacer alguna tarea distinta, pues a eso lo llamaríamos más bien butaco, ¿cierto? La diferencia es que el butaco no tiene espaldar y me sirve para pararme encima de él, ¿cierto? Bueno, y alcanzar algún sitio. Pero la silla que tenga espaldar, pues si tiene espaldar, es para descansar en ella. Así de sencillo. Entonces, mira, aquí lo que está en juego es que la ética tiene como fundamento la antropología. ¿Sí? Ese es el criterio argumentativo. Uno no puede decir cuál es el comportamiento adecuado de los seres humanos si primero no define qué significa ser humano. Asimismo, uno no podría decir cuál es el comportamiento adecuado de una pareja o de un matrimonio, ¿sí? Si primero no define qué significa ser pareja o matrimonio. O no podríamos decir cuál es el etos o la ética de la sexualidad si antes no definimos qué es la sexualidad. Sí, así de sencillo. Bueno, por eso es que hoy en día hay mucha ignorancia y la gente discute sin saber y cree que, por ejemplo, cualquier cosa puede ser buena o mala. No, mira, lo bueno y lo malo lo define la ética. Y el discurso ético lleva más de 2500 años en la filosofía occidental y hasta el día de hoy, ¿no? Nadie define lo bueno y lo malo como se le da la gana, sino que hay criterios racionales para eso. Entonces, mira, si definimos, o sea, para definir cuál es el comportamiento social adecuado de los seres humanos, ¿cierto? Si es adecuado que se case o no se case, tenga hijos, no tenga hijos, que haga negocios o que no haga negocios, que crea en Dios o que sea ateo, antes de definir el etos humano, ¿sí? El etos humano, hay que definir qué es Dios humano. Entonces, si partimos del texto bíblico, que es que en la creación Dios nos hizo macho y hembra, o sea, nos hizo con una diferenciación sexual evidente. Entonces, partiendo de esa naturaleza humana, pues hace parte del comportamiento humano que el uno viva en referencia al otro, ¿sí? Que el macho viva en referencia a la hembra y la hembra en referencia al macho. O sea que, y eso es lo que llamamos la vocación original, ¿sí? El llamado. O sea, estamos llamados a vivir en referencia al del otro género, o en compañía, ¿sí? Así que como mía, por naturaleza tenemos capacidad lingüística, ¿sí? Por naturaleza. Entonces estamos llamados a comunicarnos, ¿sí? Por naturaleza tenemos capacidad cognitiva. Entonces estamos llamados, o sea, ¿cuál es el deber ser? ¿Sí? Pues tenemos que usar la cabeza, ¿sí? Pensar racionalmente. Eso es, mira, ese es el criterio re sencillo. Ahora bien, Aristóteles aquí, en este párrafo que vamos a ver, nos explica la razón
de por qué la familia, incluida la pareja y los hijos, ¿no? O sea, no solamente la pareja, sino la progenie y los progenitores, son necesarios en la sociedad, ¿sí? Y ese es un criterio sociológico de la defensa de que la vida en pareja y en familia, o sea, con progenie, es uno de nuestros llamados originales, ¿sí? Una de nuestras vocaciones por naturaleza. O sea, una opción de vida a la que estamos llamados, no simplemente por elección o gusto, sino porque nos llama nuestra naturaleza. Mira, es como si alguien dijera, es que a mí no me gusta estudiar, yo no fui llamado a usar la cabeza. No, es que no es cuestión de gusto, ¿sí? Es que como por tu naturaleza tienes capacidad cognitiva, estás llamado a usar tu capacidad intelectual. No es que te guste o no te guste. ¿Sí? Entonces, mira, con respecto a la cuestión sexual, por ejemplo, no es que alguien diga, no, es que a mí no me gusta, yo siento que eso es feo. No, es que como eres un ser sexuado, estás llamado a ejercer tu sexualidad. ¿Sí? Para ser más explícitos. O sea, mira, el llamado, vocación significa eso, ¿no? Vocación viene del latín vocatus, que significa llamado, ¿no? El llamado significa que tengo la obligación, ¿sí? No es que me están invitando simplemente o me están persuadiendo. Es que como soy un ser gregario, tengo que vivir en comunidad. Como soy un sujeto lingüístico, debo comunicarme. Como soy un sujeto racional, debo actuar con inteligencia. Como soy un sujeto sexuado, debo construir vínculos de pareja. Es así de sencillo. Bueno, esa es una explicación por naturaleza, ¿sí? Por la biología. La explicación de Aristóteles es más por razón de la sociedad misma, ¿sí? De lo que llamamos la convivencia en una polis, en una ciudad. Entonces veamos cuál es el argumento de Aristóteles. Dice en la política, dice, en cuanto al marido y a la mujer, los hijos y el padre, la virtud propia de cada uno de ellos y las relaciones entre sí, qué es lo que está bien y lo que no está bien, y cómo deben seguir el bien y ruir el mal, son puntos que tendremos que examinar cuando tratemos de las formas de gobierno. Porque como cada casa, aquí casa significa también familia, ¿no? O sea, casa como elemento físico y como convivencia de parientes y otros, ¿no? En la época antigua la casa o la familia la componían también los sirvientes y los esclavos, ¿no? Y la familia extensa. Y eso. Entonces, dice Aristóteles, porque como toda casa es parte de la ciudad y esas relaciones constituyen la casa y la virtud de la parte debe considerarse en relación con la del todo, hay que educar a los hijos y a la mujer con vistas al régimen político. O sea, la familia o la casa se gobiernan con vistas a la convivencia social, o sea, al bien de la ciudad. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Si en realidad el que los hijos y las mujeres sean como es debido tiene alguna importancia para que la ciudad lo sea también. ¿Sí? Y necesariamente ha de tener. Pero las mujeres son la mitad de la población vive y de los niños proceden los ciudadanos. Entonces, mira, aquí está la explicación de la filosofía aristotélica de por qué sobre la familia es que se construye el Estado, ¿sí? Que no es una idea religiosa, es una idea filosófica. Entonces, por eso aquí puse en el comentario, mira, de ahí que se afirme que la familia es el núcleo de la sociedad, lo cual es simplemente un hecho dado, o sea, un dato histórico, que no representa ningún sesgo ideológico, sino un reconocimiento sociológico del desarrollo de las sociedades humanas. Bueno, expliquemos esto. Entonces, mira, más allá del criterio biológico, de que somos una especie sexuada de machos y hembras, más allá de eso, el orden social de todo colectivo, ¿sí? Se fundamenta en el orden familiar. Y este es el criterio sociológico político que postula aquí Aristóteles. O sea, es gracias a la familia que hay ciudad, ¿sí? O comunidad. O sea, es gracias a la familia,
O sea, es gracias a que existen hombres y mujeres con progenie que existe sociedad, que existe comunidad, ¿sí? Bueno, eso no es ningún sesgo ideológico, como diría el discurso de género, que la familia tradicional es una construcción de, del patriarcado, ¿no? Y en ese sentido lo está diciendo que es una invención del machismo. Eso de verdad es una ignorancia sociológica inmensa. No, mira, la familia de macho y hembra con progenie es simplemente la base del colectivo social, ¿sí? No porque haya detrás de eso un interés ideológico de dominación de la mujer y los niños, sino porque es un hecho dado histórico, ¿sí? Del desarrollo humano. O sea, así se construyeron las sociedades humanas, ¿sí? O sea, es un hecho antropológico, ¿sí? O sea, primero que es sociológico, es antropológico. O sea, el desarrollo de la evolución humana nos llevó a eso. Y de ahí nació la sociedad. Mira, recordemos que en las manadas de primates, piensa en una manada de primates, ¿sí? No existe la familia. ¿Qué es familia? Familia es que exista papá, mamá y hermanos. O sea, los roles diferenciados, ¿no? De papá, mamá, hijos y hermanos. En una manada no, ¿cierto? En una manada hay uno que lo llaman el macho alfa, ¿sí? Bueno, pero no hay, digamos, hijos. Sí hay crías, mira, hay una diferencia entre hijos y crías. Las crías son los recién nacidos hasta que ya tienen una condición de valerse por sí mismos. Entonces, claro, en una manada de primates o de mamíferos también, ¿sí? Hay una cría que cuando está pequeña necesita cuidado, pues hay una madre, o sea, ahí sí hay el rol de mamá y cría, durante un tiempo específico. Pero cuando la cría ya puede defenderse por sí misma, ¿sí? Sea mamífero o primate, ¿no? Sea un caballito, un potro o el hijo de un chimpancé. Bueno, cuando ya la cría se puede defender por sí misma, ya se termina, ¿sí? Ya no existe vínculo mamá-hijo, ¿sí? Existe vínculo entre dos adultos, ¿sí? Entonces tampoco hay vínculo entre hermanos. ¿Sí me voy a entender, no? O sea, mira, el rol de mamá va sencillamente hasta el momento en que la cría se vuelve adulta, ¿sí? Y se acaba el rol de mamá. Y el rol de sentirse hijo basta cuando ya es adulto y se acaba, ¿sí? La condición de hijo. Ya. Bueno, por eso no decimos que hay hijos y papás y hermanos, decimos que hay crías. Bueno, en la familia humana, el rol de padre y madre y el rol de hijo y el rol de hermanos permanece aún después de la época adulta. Bueno, y va más allá. En la familia humana nos hemos inventado roles que van más allá de una generación, ¿no? Que es lo que llamamos los abuelos y los nietos, o que van más allá de simplemente la progenie, que es lo que llamamos primos, o sea, familia extensa, ¿no? Tíos, primos, bueno, sí, familia extensa o parentela. Entonces, mira, la familia, ¿sí? Es una invención de la especie humana. O sea, ustedes no van a ver el constructo de familia en ninguna especie animal. ¿Sí? Claro, hay que definir qué es familia, como se lo estoy definiendo. Familias son ese tipo de relaciones sociales, ¿sí? Entre miembros consanguíneos que se mantienen más allá de la edad adulta y que hemos distinguido con roles de padres, hijos, hermanos, primos, tíos, abuelos y bueno, y etcétera. Bueno, esa es una invención de la especie humana. Entonces, si el discurso de género, y eso se basa en que un macho y una hembra tuvo una progenie y se separó de la manada. Entonces, cuando el discurso de la ideología de género dice que es una invención de intereses patriarcales machistas, pues de verdad es que no tienen idea que es la familia tradicional de macho y hembra con progenie, o cuál es el origen de esa familia. Me hay una película que lo muestra muy bien y ya les explico un poquito más. Se llama La Guerra del Fuego, que la ve todo antropólogo cuando está en sus primeros semestres de estudio.
Es una producción francesa de los años 70, 80. Antigua, pero es muy buena antropológicamente hablando. Mira, ¿cuándo nació la familia? Cuando un macho y una hembra de esa manada, ¿sí?, decidió separarse de la manada con su progenie. O sea, mira, pensemos que originalmente un macho tenía progenie y se olvidaba. Y la mamá, ¿sí?, cuidaba de la cría un ratico. Y después esa cría hacía parte de la manada. Sí, esa era toda la dinámica reproductiva de la manada. Hubo un momento en que un macho de esa especie, bueno, realmente no fue el macho sino la hembra, la que se inventó el asunto. Una hembra embarazada de esa especie, ¿sí?, se inventó la idea de convencer al macho de que las crías no tenían que ser de la manada, sino de ellos dos, y que se podrían separar de la manada y las crías, ¿sí?, iban a ser para beneficio de ellos mismos y no de otro grupo, ¿sí? Entonces formó la familia nuclear, ¿sí me debe entender? O sea, una hembra convence a su macho de que al estar embarazada se vayan, se independicen, para que sus crías sean un grupo independiente, autónomo, ¿sí?, autosuficiente, que se cuida a sí mismo. Entonces, mira, la invención de la familia humana nace del hecho biológico de que macho y hembra procrean una progenie, ¿sí? Y ahí nace la sociedad. Y después esos pequeños grupos familiares se van uniendo y forman la polis, la ciudad. Bueno, primero se forman familias extensas, ¿no?, que es lo que se considera como los clanes, un clan. Un clan es un grupo de grupos familiares unidos por algún tipo de linaje, o sea, vínculos sanguíneos, ¿sí?, linaje ancestral. Eso es un clan. Mira, en antropología se habla de tres momentos de organización social. Tres. O cuatro, pero bueno, van a ver que son tres. Bueno, que es lo que llamamos clan, tribu y estado. Ah, bueno, sí, son tres. Un clan tiene vínculos de linaje, una tribu y después un estado, ¿sí? Entonces, los primeros grupos sociales no fueron estados como nosotros, ni fueron tribus, que es la que nos antecede, sino fueron clanes. Y esos clanes se componían de familias, de grupos familiares. Bueno, en ese sentido es que yo decía que son cuatro, ¿no? O sea, los tipos de organización social son familias, núcleos familiares, clanes, que son agrupaciones de familias, tribus, que son agrupaciones de clanes, y estados, que son agrupaciones de tribus. Entonces estudia en etnología o antropología cultural, ¿no?, si quieren leer algún texto. Entonces, mira, la familia es el núcleo del orden social. Es esta tesis o este argumento no tiene que ver con ningún tipo de invención machista, de dominio, ¿sí?, contra la mujer. Es simplemente un dato histórico de cómo se construyó una sociedad, ¿sí? Y Aristóteles lo dice al final, mira, por eso lo subrayé con el. Dice por qué es así, o sea, por qué eso así fue. O sea, por qué la costumbre no fue hacer manadas, ¿no? ¿Sí? Los chimpancés tienen manadas, no tienen familias. Nosotros también podríamos haber seguido la misma costumbre, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces, bueno, o sea, ¿por qué nos inventamos un tipo de construcción distinta? Pues porque así nació dentro de la antropología humana, nos inventamos familias. ¿Por qué? Porque es que hay mira, no hay comportamiento social que no tenga algún tipo de, digamos, de fundamentación o arraigo biológico real. Y si uno se inventa una conducta social sin arraigo biológico, esa conducta social tal vez no permanezca. Eso es lo que se llama en la antropología la discusión natura-cultura, que es 50-50. O sea, no hay ninguna construcción cultural que no esté arraigada biológicamente. Bueno, es importante afirmar. Entonces, ¿por qué nos inventamos nosotros vivir en familias o núcleos familiares y no en manadas? ¿Sí?
distinguiendo en la familia esos roles específicos que he dicho, ¿no? Pues porque hay un fundamento biológico fuertísimo que alimenta y que refuerza y que fortalece que así haya sido, ¿sí? Que es el hecho de que la progenie, ¿sí? De que los papás tienen progenie y pueden cuidar de ella, y de que esos hijos y esos papás pueden cuidarse a sí mismos conforme a sus lazos de consanguinidad. ¿Sí? Porque en la manada esos lazos de consanguinidad se pierden, ¿sí? Se invisibilizan. No es que no existan, pero ya no se visualizan, o sea, ya no se resaltan, o digamos ya no se utilizan, ¿sí? Ya no se reconocen. En cambio, en la familia humana se reconocen los lazos de sanguinidad. Por ejemplo, abuelo-nieto. ¿Sí? En las manadas también hay abuelos y nietos. Bueno, entre comillas. ¿Sí? O sea, porque es una construcción social nacida de un fundamento biológico, ¿sí? Natural. Entonces, aunque biológicamente diríamos que las manadas también tienen nietos y primos y tíos, en otro sentido no tiene, ¿cierto? Solo existe en la naturaleza humana. Porque esa construcción social que es la familia, ¿sí? Sí, sí, o sea, nosotros sí lo reconocimos. O sea, reconocimos la permanencia de los vínculos de consanguinidad más allá de la adultez humana. Y en ese reconocimiento de esos vínculos de consanguinidad, más allá de la adultez de las crías, que se mantienen los vínculos, o más allá de una a otra generación, como abuelos y nietos, construimos, ¿sí? O sea, un constructo social, ¿sí? Un ente social, un objeto social, una realidad social, que llamamos familia. Familia entendido como parentela, bueno, como familia extensa, como todo, además de papá e hijos, ¿no? Toda la familia. Claro, es una construcción social en el momento en que ya los distinguimos del simple dato biológico, pero se fundamenta en el dato biológico. O sea, mira, es un dato biológico reconocido. Por eso es que la construcción social no es simplemente un invento de la imaginación. Es que aquí de pronto es porque no han estudiado antropología, los defensores del discurso de género que no entienden. Cuando un antropólogo llama cultural, ¿a qué llama cultural? Entonces, el antropólogo no está llamando cultural a lo que es un invento de la fantasía o de la mente humana. No, a eso se llama literatura. Es muy distinto, ¿sí? O sea, la familia es muy distinta a Mickey Mouse. Mickey Mouse sí es una construcción de la fantasía de la mente humana. Eso se llama literatura. La antropología no es literatura. La familia no es como Disneylandia, ¿sí? Una invención de la mente humana. La familia, que es una construcción antropológica y social, es una realidad de un nivel distinto al de la invención de la mente humana, así nomás. Por supuesto que las construcciones sociales y antropológicas nacen de la racionalidad humana. Claro, sí, sí. No estoy diciendo que no. Pero nacen con un tipo de fundamento y de realidad, ¿sí? Y de sustento en la realidad distinto al de la fantasía humana. O sea, ¿cuál es el sustento de la fantasía humana? Bueno, de eso también podemos hablar, que tampoco es tan fantasioso, ¿no? Nace de realidades políticas, sociales y culturales. Pero es que la familia nace con fundamentos más fuertes, ¿sí? También el fundamento biológico de la familia, que sí es una construcción humana, es el reconocimiento de que los lazos de consanguinidad se mantienen más allá de la adultez de las crías. Es un reconocimiento. O sea, no es solamente una invención. ¿Sí? Lo llamamos invención, pero por eso le digo que aquí hay que ir más allá de las palabras al concepto en sí. Claro que la familia es una invención de la especie humana, pero no como yo me inventé a Mickey Mouse, no de ese tipo, de esa manera. Es como los inventos de la ciencia. Los inventos de la ciencia, claro que son inventos de la mente humana, pero son de un tipo muy distinto a inventarse la existencia de Mickey Mouse. ¿Sí? Cuando nos inventamos un avión, pues, mira, por eso les digo que tengan cuidado con simplemente discutir palabras, hay que discutir conceptos.
Claro que nos inventamos los aviones, el televisor y la radio, pero no es como inventarnos un cuento de la literatura, es muy distinto. ¿Cuál es la base del invento de los aviones y eso? Pues de la tecnología, la ciencia, es una base muy distinta. ¿Cuál es la base del invento de la familia? ¿Sí? Son estos datos de la biología sobre los cuales, o sea, encima de los cuales construimos nuestras concepciones de lo humano. ¿Sí? Por eso cuando quieren inventarse ahí sí en el sentido fantasioso, cualquier tipo de familia sin referente biológico, o sea, sin referente antropológico real, esos inventos no van a funcionar. Les digo un invento, que próximamente en el futuro todos los niños nacerán por el arriendo de vientres, el alquiler de vientres. Entonces los niños futuros van a tener papás biológicos genéticamente, que ya sabemos cuáles son, ¿no? Los que aportan al óvulo, bueno, al embrión, el espermatozoide y el óvulo. Pero que esos niños no van a ser criados en el vientre de la mamá, sino en un vientre ajeno. Eso puede ser una invención, ¿no? Entonces nos inventamos el negocio de alquilar vientres. Eso no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque es que, mira, toda construcción social, antropológica, histórica del humano requiere, necesita de algún tipo de validez, fundamentación o arraigo biológico en la especie. Y como la especie no es así, porque lo normal de la especie es que los óvulos se inseminan directamente del espermatozoide que entra por la vagina de la mujer y no en frascos probeta, que después son esos óvulos fecundados, trasplantados a vientres ajenos. Como eso no es lo que la naturaleza se inventó. Entonces, esa apuesta industrial, ¿sí? de procreación industrial, no va a funcionar. ¿Sí? No va a funcionar como etos, como costumbre. Claro, eso puede existir como estrategia de alguna madre infértil, de pronto, que no fuera fértil, bueno, que no pudiera tener a sus niños en su vientre. Bueno, fértil sí, ¿no? Porque es su óvulo mismo. Claro, eso puede existir como estrategia de la tecnología, como un paliativo, ¿sí? Para que algunas madres pudiesen tener crías cuando no las pueden tener por sí mismas. Eso es distinto. Pero como etos, o sea, como costumbre, como dinámica del orden social, no. O sea, ninguna sociedad, ningún estado se va a construir con base a ese experimento de esa industria de alquiler de vientos. Por eso dice Aristóteles en el texto aquí que cité, de los niños proceden los ciudadanos. Que mira, ahí está la base. Porque el Estado no puede simplemente legitimar, validar con normas legalmente, de igual manera, el matrimonio heterosexual y lo que ellos llamarían matrimonio homosexual. Porque son dos realidades cualitativamente distintas. ¿Y dónde está la diferencia? En que las parejas heterosexuales son quienes nos proveen de los futuros ciudadanos de esta sociedad y las parejas homosexuales no. Así de sencillo. Por eso la protección del Estado sobre la pareja heterosexual a nivel económico y de otros y otros niveles es muy diferente al de la protección de las parejas homosexuales. ¿Sí? Por eso digo, mira, esta defensa que estamos haciendo no nace en ningún discurso religioso medieval, pues moderno, no. Esto nace de una discusión filosófica, antropológica, sociológica. Que las religiones del mundo, como el catolicismo, asuman esos criterios, ya es otra cosa. ¿Sí? Pero esto no es una discusión teológica, es una discusión filosófica de lo que es la constitución del Estado. O sea, eso es pura filosofía política. Es que de los niños de la progenie de macho y hembras, es que viene
los ciudadanos del Estado. Y como el Estado está en relación a, a la convivencia de esos ciudadanos, pues una pareja de homosexuales que no nos da ciudadanos son de otra especie, ¿sí? No es lo mismo. Bueno, y aquí está la explicación aristotélica, que obviamente la iglesia, la cristiandad asumió una teología medieval, pero que aún hoy en día grandes filósofos comunitaristas como Alistair MacIntyre, si quieren profundizar en la ética aristotélica, les recomiendo el texto de Alistair MacIntyre que se llama Tras la virtud. Ahí explica muy bien por qué la ética aristotélica de las virtudes sigue vigente al día de hoy. Sí, esto tampoco es algo que pasó de moda, como algunos pensarían. Es un discurso de la filosofía ética del siglo XXI, ¿sí? Que defienden lo que se llama los comunitaristas, ¿sí? Bueno, no solamente Alistair MacIntyre, ¿no? Hay otros muy importantes como Charles Taylor, como Richard Rorty. Si quieren investigar, se llama ética comunitarista. Para que cuando tengan discusiones, pues tengamos discusiones desde el conocimiento, ¿no? No desde la ignorancia, como los del discurso de género, que no saben por qué la familia es el núcleo de la sociedad. Sí, bueno, ahí terminó la explicación de este parrafito. La familia es el núcleo de la sociedad, como afirma Aristóteles, pues porque de la familia de macho y hembra con progenie, ¿sí? De esa familia, y no de otra, sino de esa, ¿sí? Es de la que vienen los individuos, o los que después se llamarán ciudadanos, que componen el orden de la polis, ¿sí? De la ciudad. Así de sencillo, o sea, es un criterio político, ¿sí? Político. Bueno, entonces, sigo explicando. Mira, por eso, ¿sí? Debido a esto. Dentro de las múltiples y diversas posibilidades de desarrollo humano, la económica, la intelectual, la emocional, la simbólica, la política, entre muchas otras, también la conyugal, ¿sí? Hace parte del ideal de vida de los seres humanos. Olvidarse, pues, de construir vínculos de pareja es negarse a cumplir con un rol humano necesario. También este párrafo se basa en lo que les decía antes, de que el deber ser, ¿sí? Nos viene de nuestra propia naturaleza, como a todas las cosas, ¿sí? Como a todos los entes, según la filosofía aristotélica. El deber ser de un bombillo, ¿cuál es? Estar prendido, estar apagado. Estar prendido. O sea, cuando el bombillo no está prendido, no está cumpliendo su deber ser. O sea, que los bombillos solamente se constituyen bombillos, en plena esencia de su naturaleza, durante la noche. Porque durante el día, cuando el bombillo está apagado, pues no está cumpliendo con su potencial, ¿sí? Bueno, ese ejemplo es importante. ¿Qué significa humano? Humano significa el desarrollo de mi potencial humano. Cuando yo abandono algunas de mis potencialidades, pues ya no estoy siendo humano. O sea, yo solo me realizo en la medida en que soy lo que fui llamado a ser. ¿Sí? Un bombillo encuentra su realización en las horas de la noche cuando lo encienden. ¿Sí? Porque es que esa es su razón de ser, iluminar, ¿no? Entonces, mira, yo me realizo como humano cuando realizo todos los potenciales que me vienen de mi naturaleza humana. Entonces, como yo soy un ser con un hemisferio cerebral muy desarrollado, yo me realizo cuando hago uso de mis facultades intelectuales, ¿sí? Cuando estudio. Como soy un ser gregario, yo me realizo cuando vivo en comunidad. Como soy un sujeto con habilidades lingüísticas, yo me realizo cuando me estoy comunicando. Y como soy un sujeto sexuado binariamente como macho y hembra, me realizo en el vínculo de pareja o el vínculo conyugal. Si me doy a entender, mira, es sencillo. O sea, el argumento es re sencillo. Si tú eres un sujeto con facultades intelectuales, pues si tú no usas tu cabeza, no te estás realizando, no estás cumpliendo tu deber ser, no estás viviendo una vida ética, ¿sí? Una vida moralmente responsable, porque no estás haciendo uso
de lo que tu naturaleza te dio. Te dio la capacidad de pensar. Entonces toma decisiones racionales. Te dio la capacidad de sentir. Entonces vincúlate afectivamente. Te dio la capacidad de comunicarte. Entonces desarrolla tu capacidad lingüística. Te dio la capacidad simbólica. Entonces atrévete a tener algún tipo de capital simbólico. ¿Sí? Te dio la naturaleza sexual. Entonces atrévete a realizarte en tu vínculo de pareja con tus referentes del otro género. Y si no lo haces, es como que te estuvieras negando la capacidad de estudiar, de comunicarte, de sociabilizar, ¿sí? O de simbolizar. No te la puedes negar, porque no estarías cumpliendo con tu etos, no estarías cumpliendo con tu naturaleza, ¿sí me voy a entender? Entonces, mira, olvidarse pues de construir vínculos de pareja es negarse a cumplir con un logro humano necesario. No es que a ti te guste o no te guste. ¿Sí? Ya vamos a ver qué pasa si no me quiero casar. Al final lo veamos. Eso lo traté aquí en el párrafo final. Por el momento, no es que si te gusta estudiar o no te gusta estudiar. ¿Te gusta socializar o no te gusta socializar? ¿Te gusta comunicarte o no te gusta comunicarte? ¿Y te gusta tener pareja o no te gusta tener pareja? No, no es una cuestión de gustos. Es una cuestión de la realización de lo humano que habita en ti, de tu condición humana. Es que estás llamado a realizarte en todo tu potencial humano. ¿Sí? O sea, es un llamado, ya cuando decimos vocación o llamado, el matrimonio como vocación es tu llamado. Estás llamado a construir vínculos de pareja, o sea, vínculos de, de una vida sexual y reproductiva. O sea, no solamente en pareja, sino con hijos. No es que a mí me gustó tener hijos y a mí sí no me gustó ser papá. En cambio, a mí, o sea, yo sí aspiro a ser mamá y la otra no, yo no aspiro a ser mamá, sino más bien profesional. Oiga, eso es una confusión epistémica inmensa. O sea, cuando alguien dice, mira, hombre o mujer, el que sea, cuando alguien dice, no, es que yo más bien, en vez de ser papá, yo quiero ser profesional. O en vez de ser mamá, quiero ser profesional. Oye, no sabes lo que estás diciendo. Alguien me dirá, no, yo sí sé lo que estoy diciendo. No, no sabes. Porque estás comparando dos cosas que no tienen comparación. Es que son dos cosas distintas. ¿Sí? Tú no puedes decir que es que prefieres no ser humano. No, es que yo puedo comunicarme, prefiero no comunicarme los próximos 10 años de mi existencia. No, es que yo prefiero no socializar. Yo prefiero no pensar. Como si dijeras, yo prefiero no comer. ¿Sí me voy a entender? O sea, mira, tu naturaleza humana no es una cuestión de preferencias, es tu naturaleza humana. Entonces, no, yo prefiero no tener sexo, ni pareja, ni familia, ni hijos. O sea, la función sexual y la función reproductiva, yo prefiero no asumirla. No, no es una cuestión de preferencias. Es que deberías, es otra cosa. Y eso lo discutimos ahorita al final. Eso bueno, lo digo anticipadamente para que entendamos. Otra cosa es que tú dijeras, ¿por qué en cierto momento de tu vida, bajo ciertas circunstancias, en ciertas condiciones de la existencia, tú validas no comer, por ejemplo, ayunar? O tú validas eh, no tener sexualidad. O tú validas no ejercer la función reproductiva. A eso es otra cosa. ¿Sí? Pero déjalo ahí en stand-by. Por el momento, es que tu llamado a vivir en pareja y tener progenie, o sea, tu llamado a ser pareja y papá o mamá, es un llamado de tu naturaleza humana que te obliga, o sea, es un deber ser. Es como que tú digas, yo no quiero pensar en eso. No, es que tienes que pensar. Es que yo no quiero vincularme afectivamente. No, es que tienes que vincularte afectivamente. Es que yo no quiero comer. Es que tienes que comer. ¿Sí?
Bueno, a veces me voy a entender, ¿sí? Mira, olvidarse pues de construir vínculos de pareja es negarse a cumplir con un logro humano necesario. Pero bueno, sigamos leyendo mi comentario. Pero no solo sería una pérdida psicológica el que alguna persona se niegue a construir un vínculo de pareja, sino que también es una pérdida y desastre social el que el ordenamiento cultural y político de una comunidad no promueva o hasta dificulte la unión de parejas heterosexuales. Entonces, mira, no solamente estamos hablando de que no te realizas como persona, cuando niegas el desarrollo de todo tu potencial humano. O sea, no es solo un problema psicológico, es un problema social. O sea, no solamente es una pérdida para el individuo, es una pérdida y un desastre para la sociedad. Cuando los humanos no construyen esos vínculos de pareja y de reproducción sexual, ¿sí? Y de familia. O sea, cuando no le apuestan, cuando un individuo no le apuesta al rol de pareja y de padre, no solamente es una pérdida psicológica para el individuo, es un desastre para la sociedad. Por eso, mira, el ordenamiento social debe promover la unión de parejas con progenie. Y las sociedades que no lo hacen, sino que por el contrario dificultan esa unión, ¿sí? O problematizan esa unión, o desvirtúan esa unión, están cometiendo un suicidio contra sí mismas. Porque es que ahí está el fundamento de lo que es una sociedad. Entonces, si una sociedad eh, va contra el fundamento de lo que la constituye, que es la familia, pues comete un suicidio. De ahí el desastre. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando ahora con las nuevas políticas de género. Mira, las nuevas políticas de género no están favoreciendo ni promoviendo, están más bien dificultando y invisibilizando, relativizando, minimizando, menospreciando, ¿sí? Los vínculos heterosexuales y con progenie. Y eso no es un lujo que una sociedad se pueda dar, porque es que ese vínculo heterosexual y con progenie, con descendencia, con hijos, es el fundamento de la sociedad. Por eso cuando el ordenamiento político, ¿sí? No entiende. ¿Y por qué no entiende? Porque tenemos un grupo de ignorantes. Venga, les digo lo sencillo, es que es algo muy sencillo que da indignación. ¿Cómo es posible que un abogado, ¿sí? ¿Cómo es posible que un economista, que un sociólogo, cómo es posible que los que gobiernan el Estado, ¿sí? Abogados, economistas y sociólogos, no conozcan ni se hayan leído nunca la política de Aristóteles, la república de Platón, la ética a Nicómaco de Aristóteles? Y así, bueno, solamente por decir los antiguos, pero tampoco leyeron la ciudad de Dios de San Agustín. Tampoco, ¿sí? Se les apareció por ahí por los estudios el segundo tratado del gobierno civil de John Locke, ¿sí? Por ahí de pronto les llegó un capítulo. Se los digo como docente de universidad, que es evidencia porque los currículos están muy mal construidos. Entonces llega un abogado, un economista, un sociólogo, que a futuro, ¿sí? Va a tomar decisiones políticas del Estado y no tiene ni idea de qué significa el Estado. Pero es que ni idea. O sea, no sabe dónde nació el Estado. No sabe qué significa ese Estado. Confunde Estado con nación o Estado con gobierno. Y no entiende entonces cuando se dice que la familia es el núcleo de la sociedad, no entiende lo que estamos diciendo. ¿Sí? Tal vez les llegó uno que otro capítulo de Leviatán, de Thomas Hobbes, ¿cierto? O les llegó uno que otro capítulo a él el otro conocido, de la riqueza de las naciones, de Adam Smith. Pero ni se les pasó el Emilio de Juan Jacobo Rousseau. Parece unos poquitos, ¿no? Ah, sí, de pronto por ahí leyeron la primera página y como no entendieron, pues no siguieron. No leyeron la metafísica de la fundamentación de las costumbres de Kant. Y nos vienen a hablar de ética. ¿Y usted con qué autoridad moral me va a hablar de ética? Si usted ni entendió, ¿sí? La metafísica
de la fundamentación de las costumbres de Kant, ni la República de Platón, ni la política de Aristóteles. O sea, de verdad estamos en una oscuridad inmensa, ¿sí? Por la ignorancia de nuestros gobernantes. Por eso es que para Platón la democracia era el peor sistema que podía existir, porque el gobierno tenía que ser el gobierno de los sabios, no el del pueblo, ¿sí? Bueno, Platón nunca aceptó el gobierno del pueblo, nunca. Bueno, ahí les dejo para que mastiquen. Entonces, mira, no solamente a nivel psicológico del individuo, sino a nivel social, ¿sí? De la sociedad. Es un desastre, es una pérdida, ¿sí? Inmensa, que ya los individuos, hombres y mujeres, no quieran realizarse en una apuesta de vida conyugal que implique la tenencia de hijos, o sea, la construcción de familia. Esto es un suicidio de la sociedad. O sea, cuando la juventud decide no tener familia, ni pareja, ni hijos, entonces usted puede ponerle la firma a la destrucción de esa sociedad. Esa sociedad no tiene futuro, porque están destruyendo el fundamento de la sociedad. Y la culpa no es de estos jóvenes, no, no, no. Estos jóvenes son simplemente la causa y el derivado, el síntoma de las políticas estatales. O sea, cuando el ordenamiento social de un Estado, a través de su reglamentación política, ya no favorece, ya no promueve, ya no incentiva la unión de parejas heterosexuales con hijos, comete un suicidio. Por eso en países como Alemania, ¿qué están haciendo? Mira lo que pasa en Alemania. En Alemania, el ser mamá tiene una, ¿cómo se llama eso? Bueno, la vigencia de maternidad, ¿no? Comienza 6 meses antes o 3 meses antes del parto. No estoy seguro si son 3 meses o 6 meses. Y va, mira, no me van a creer, pero busquen en internet si quieren. Hasta 36 meses después. O sea, la vigencia se llama, ¿no? La vigencia de maternidad en Alemania es 42 meses. O sea, comienza 6 meses antes o 3 meses antes. No sé si son 42 o 39 meses. O 40 meses. Comienza 3, 4, 5 meses antes del parto y va hasta que el niño cumpla 3 años de edad. Y es una licencia de maternidad pagada, pagada, ¿sí? O sea, la mamá tiene sueldo durante 3 años para que se quede cuidando del hijo. Mira, eso es un estado que promueve e incentiva la maternidad y la paternidad. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que tiene que hacer un estado, ¿sí? Entonces, si usted promueve el matrimonio de parejas homosexuales, no está incentivando la procreación de la especie, ¿sí? El desarrollo de los ciudadanos. Es cuando promueva la unión de los heterosexuales, que está promoviendo la familia con hijos, ¿sí? Y el Estado tiene la obligación de promoverla, incentivarla, cuidarla, ¿sí? Y protegerla. O si no, es un suicidio. Entonces, mira, aquí tenemos no solamente referentes biológicos, y no solamente referentes sociales y psicológicos, sino también políticos, ¿sí? O sea, hay muchos criterios para defender que el matrimonio es un llamado. Y es el llamado primero, ¿sí? Principal. Entonces, bueno, sigo leyendo. Por lo tanto, cuando las sociedades tradicionales ponen el acento de la realización humana, especialmente en la construcción de familia, y no tanto en la adquisición de capital material, desarrollo de avances tecnológicos o cualquier otro tipo de logro social, están siendo congruentes con la lógica misma de la vida en comunidad. Entonces, mira, las sociedades tradicionales siempre han puesto el acento, ¿sí? El énfasis de que la realización del humano, de que la felicidad del humano están, ¿sí? En la familia, ¿sí? Y no solamente en el trabajo, ¿sí? También en el trabajo, pero no solamente, y especialmente en la familia. También en el trabajo, obviamente, porque el trabajo y la productividad económica, obviamente, es una necesidad
imperante del sostenimiento que todas las culturas reconocen. Pero mira, las culturas tradicionales reconocen que no solamente en el trabajo, o sea, no solamente en la adquisición del capital material o en el desarrollo de avances tecnológicos, sino principalmente en la familia, en la construcción de vínculos de pareja y de maternidad y paternidad, en la construcción de familia, es donde está la realización del humano. Pues eso no es de lamentarse, sino más bien de elogiar, ¿sí? Y no es motivo de vergüenza, sino de dignidad. Ejemplos como Rusia, venga, les cuento por experiencia propia, conversando con conocidas rusas. ¿Sí? Mira, mi maestra de la tesis en estudios literarios es rusa, ¿sí? Se casó con un colombiano. Bueno, en Rusia todavía, ¿sí? Porque todavía en eso son una sociedad más tradicional que la nuestra, o que Occidente moderno, ¿no? En Rusia todavía, para las mujeres, ¿sí? Hace parte de su ideal de vida y de su realización como personas, casarse y ser mamás. Y eso no es motivo de estigma, de menosprecio, ¿sí? Como diría un occidental, ah, no, es que si para mí el ideal de mujer es ser mamá y tener hijos, pues no, yo prefiero que mi ideal sea ser profesional. No, mía, en Rusia todavía todas las mujeres, jóvenes, niñas, adolescentes, y no se avergüenzan de eso, están muy eh, honradas de que así sea. La construcción de familia, el conseguir un buen partido que llamamos, ¿cierto? Un buen hombre que las cuide, que sean fieles. Bueno, para ella la fidelidad es muy, muy, muy importante. Y es verdad, mía, cuando uno habla de estadísticas de infidelidad, hay una tasa de estadísticas de infidelidad muy grande en Latinoamérica, que no se da en Europa, ni siquiera en Europa occidental, ¿sí? O sea, entre alemanes, franceses, hay un alto grado de fidelidad, ¿sí? Y entonces, ¿cuánto más? En Europa oriental, ¿no? ¿Cuánto más? Donde todavía no han asumido todos los valores de Occidente, ¿no? De Europa occidental. Gracias a Dios. O sea, contando de Polonia hacia allá, Rumania, bueno, todo lo que es Europa oriental, obviamente Rusia también. Todavía los valores occidentales tan, ¿cómo decimos? Tan deformados que tenemos, ¿no? En Occidente. Todavía no los han invadido, todavía no los han contaminado tanto como a nosotros. Mira, la mujer rusa, ¿sí? Digo tanto como a nosotros porque mira, aquí en Colombia ya nos oscureció mucho. O sea, usted dígale a una niña de 20 años, ¿cuál es tu ideal de vida? Y pregúntale a una rusa de 20 años, ¿qué hace parte de tu realización como persona? Y para la niña colombiana puede que ni el tener parejas, ni el ser mamá, ni el tener familia, haga parte de su ideal. Porque tiene ideales totalmente occidentalizados, individualizantes. Quiere tener profesión, dinero, viajes, apartamentos y bueno. Pero pregúntele a una joven, ¿sí? Y a un joven, bueno, a un joven también, a un joven soviético, bueno, ya no se llama soviético, ¿no? A un joven ruso. Mira, la mayoría de Europa Oriental añora la Unión Soviética, ¿no? Vayan y mira, mi hijo estuvo en, bueno, los países de la Unión Soviética, ahorita están desmembrados, ¿no? Porque era la antigua Yugoslavia. Ahorita se llama distinto, ¿no? Se llama Eslovaquia, República Checa, bueno. Mi hijo estuvo en uno de esos países y sí me decía que se ve la diferencia con Europa Occidental inmensa. En el etos, en el comportamiento y en los valores y en la forma de ser de las personas. Estuve en la capital de Eslovaquia, no me acuerdo de el nombre, la capital de Eslovaquia. Y en República Checa también. Me decía así, papá, mira, es otro ambiente, mira, allá la gente no vive para conseguir dinero. O sea, todo este exitismo de la adquisición económica occidental, al menos en esos dos países que conocí de Europa oriental, sí, Eslovaquia, bueno, y República Checa, no.
Mira, la gente está contenta con lo que tiene y aunque pudiese trabajar más horas del día, prefiere dedicar esas horas a la familia. O sea, prefiere trabajar 6 horas y dedicar 8 horas a la familia que no trabajar más para ganar más y no tener tiempo con la familia. Pues así pasa todavía en Rusia. Mira, en Rusia, dentro del ideal de la realización humana, ¿sí? Está, yo quiero ser mamá, quiero ser papá, quiero tener pareja y quiero construir familia. Entonces, mira, cuando las sociedades tradicionales, ¿sí? Y ya no solamente las indígenas, que también, obviamente, no solamente la India, que también, obviamente, no solamente la China, que también, obviamente, sino cualquier sociedad tradicional, gracias a Dios, por estas sociedades de Europa Oriental, que es lo que llamamos países eslavos, ¿no? Todos esos países tienen lengua eslava, ¿no? De Polonia hacia allá, los países eslavos. Esos países entienden que el núcleo del ordenamiento social es la familia y por lo tanto, dentro de la realización del humano, de los sujetos, está el construir familia. No simplemente el construir capital material, ¿sí? Entonces me vuelvo y veo el párrafo. Por lo tanto, cuando las sociedades tradicionales ponen el acento de la realización humana, especialmente en la construcción de familia y no tanto en la adquisición de capital material, desarrollo de avances tecnológicos o cualquier otro tipo de logro social, están siendo congruentes con la lógica misma de la vida en comunidad. Y esto también debido a que la riqueza material, el avance técnico y otros logros sociales son medios para el bienestar de la familia, pues de nada sirve poseer una gran casa material si no es para convivir con nuestros seres queridos. Me puse este frase final porque le escuché a alguien decir algo muy bonito. Es una artista mexicana muy famosa, con mucho dinero, y la estaban entrevistando en una casa re bonita que tenía. Y ya tiene edad, ¿no? Ya tiene más de 60 años. Es una mujer muy hermosa. Y dijo lo siguiente que me llamó mucho la atención. Porque le preguntaron, bueno, ¿y tu pareja, y tu familia, y ahora? Y dijo, no, ahora estoy sola. Y en toda la entrevista, pues le preguntaban muchas cosas personales, ¿no? Y que qué bonita casa, y te ha ido muy bien, bueno, y económicamente y todo. Y mira lo que respondió ella con una sinceridad que me llegó al alma. Le dijo al entrevistador, pero sabes una cosa, entendí tarde algo, lo entendí muy tarde. Entendí que para qué me sirve tener esta casa, que te parece tan bonita a ti, para qué me sirve si no tengo con quién compartirla. Mira qué belleza. Esta mujer que siguió el ideal occidental, ¿no? O sea, no ser mamá, no atarse a un hombre y hacer de su profesión un éxito, conseguir dinero. Pues esta mujer, ¿sí? Bella por dentro y por fuera, después de los 60 años, habiendo conseguido el éxito social que Occidente le prometió, reconoce el error, ¿sí? De una sociedad basada en esos valores. Mira, entendí tarde de qué me sirve esta casa tan bonita si no tengo con quién compartirla. ¿Sí? Mira qué belleza. Mira, de nada sirve poseer una gran casa, ¿sí? Un gran capital, si no es para convivir con nuestros seres queridos. ¿Para qué quieres una casa grande si es para vivir solo? No, si te das cuenta la estupidez humana, es que de verdad es estupidez porque ningún ser inteligente se dejaría engañar de tal manera. Entonces, mira, por eso termino mi comentario con el siguiente párrafo. Mira. De este modo, se evidencia la contradicción misma de Occidente moderno, cuando en sus apuestas individualistas olvida que los seres humanos somos sujetos sociales por naturaleza. Así que no basta con la adquisición de riquezas materiales, ni éxitos profesionales, si no podemos compartir tales logros con alguien cercano y querido, de lo cual nuestra pareja es el primer y más excelente referente de compañía y cercanía. Mira, ¿de qué vale
los logros económicos, materiales, sociales, profesionales, ¿sí? Si no los puedo compartir con mis seres queridos, o sea, si no tengo familia, ¿de qué me vale la riqueza si no es para compartirla con mi esposa y mis hijos? ¿Sí? ¿De qué me vale los éxitos sociales? Sí, el reconocimiento social, si no es para compartirlo con mis seres queridos. Por eso el primer logro es tener familia. Esa es la primera adquisición, ¿sí? Construir hogar, ¿sí? Porque los otros son medios, pero el único fin real es la construcción de familia. Para eso trabajo. ¿De qué me vale el trabajo si no tengo familia? ¿De qué me vale el estudio? ¿De qué me vale la riqueza? ¿Sí? Si no tengo familia. Porque es que todos esos son medios para el bienestar de la familia, para que mi familia tenga lo suficiente, para que se sientan orgullosos de mí, ¿sí? Para contribuirles con mis logros a su felicidad, a su bienestar. O sea, mis riquezas de todo tipo, ¿sí? Mi capital material, mi capital social, mi capital simbólico, es para enriquecer al capital de mi familia. O si no, ¿para qué ese capital? ¿Sí? Bueno, mira, puse el último parrafito para decir que la discusión de que, bueno, entonces si no somos gente casada y con hijos, ¿qué pasó? Entonces, mira cómo respondo y es sencillo. Mira, como sujetos de la especie humana, estamos llamados a la vocación de construir hogares, familias, con hijos, o sea, al matrimonio. El matrimonio es una vocación, un llamado, como sujetos de la especie humana, porque nos viene de nuestra propia naturaleza. ¿Qué pasa con los que no quieren construir familia? Mira, aquí en este parrafito lo explico sencillo. Mira, de otra parte, la discusión sobre las circunstancias y condiciones de vida que validan reemplazar la apuesta de vida conyugal por algún otro tipo de vida en comunidad es un debate que pertenece al fuero interno de la conciencia de cada individuo, es decir, a ese espacio que denominamos la libertad de los seres humanos. Si mira, tú como sujeto particular, tú eres libre. Si tu apuesta de sociabilidad no tiene en primera instancia la vida conyugal de familia y con hijos, sino algún otro tipo de vida en comunidad, en colectivo, tal vez con algún grupo político, algún grupo religioso, alguna ONG, algún grupo educativo, no sé, alterno, ¿sí? Lo que sí está llamado es que está llamado a vivir en comunidad, ¿sí? De eso no puedes desligarte. Y si tú quieres apostarle a que tu grupo de referencia social primaria no es la familia, obviamente puedes hacerlo. Sí, no estamos discutiendo aquí la libertad humana. Estamos discutiendo es que nosotros todos como colectivo estamos llamados a la vida en familia. Algún individuo en particular puede salirse de esa llamada para vivir su vida social con algún otro tipo de colectivo que no se llame familia. Puede llamarse ONG, puede llamarse equipo de fútbol. Eso a veces pasa, ¿no? Los futbolistas a veces tienen más vida social con los equipos que con sus propias casas, ¿no? Puede llamarse empresa, también empresa, mira. Mira, tu referente de colectividad, de comunidad, puede ser distinto de la familia. Eso está bien, ¿sí? Pero eso pertenece a la minoría, porque si la mayoría hiciera eso, pues acaba la sociedad, ¿sí? Y tú tienes que tener tus propias razones válidas para mostrarte a ti mismo, no a nadie más, sino a ti mismo, que tu referente de sociabilidad pasa por algún tipo de colectivo distinto a la familia. Y está bien. Y ante tu propia conciencia es que tú te legitimas y te validas. Sí, está bien. Aquí la discusión que estoy haciendo es más antropológica y sociológica de que el llamado es a construir familia. ¿Sí? Y es un llamado al que no podemos evadirnos. Estamos llamados a tener pareja y a tener hijos. Y en ese rol se juega nuestra realización humana. ¿Sí? En ese rol de padres y parejas. ¿Sí? Porque así estamos llamados. Si en algún momento de tu vida tuviste que separarte, pues bueno,
pero seguirá siendo padre, ¿cierto? Si de pronto como pareja no pudieron ser papás porque no pudieron por algún motivo, pues bueno. Sí, o sea, sí me doy a entender cómo son estas discusiones. Y estas discusiones tienen que ver con un ethos general, con un ideal, con un deber ser. El caso particular de cada uno y cómo viva el deber ser, ¿sí? Ya es distinto. Pertenece a tu conciencia delante de Dios. Aquí solamente yo estoy exponiendo los argumentos derechos humanos, ¿sí? Del comportamiento humano, de la vida humana. Si ya cada uno verá cómo vive ese ethos particularmente, ¿no? Es como el ethos laboral, mira. Dios nos ha llamado a todos a laborar y ganarnos el pan con el sudor de la frente, ¿cierto? Que llamamos con el trabajo. O sea, mira, todos estamos llamados al trabajo, a construir vínculos de trabajo y vínculos de pareja y de familia. Sí, mira, todos estamos llamados, todos, a tener algún tipo de desarrollo laboral profesional y algún tipo de desarrollo de pareja y familiar, ¿sí? Pero cada sujeto escoge cómo los vive. Algunos viven su vínculo de sociabilidad con un referente de colectividad distinto a la familia. Y algunos viven su etos de productividad económica laboral con algún tipo de apuesta de subsistencia distinto al del trabajo asalariado. También hay muchas maneras, ¿sí? Bueno, muchas gracias por escucharme. Entonces dejamos hasta aquí la explicación de la catequesis 18 y nos vemos en 8 días. Dios les bendiga.